Muy buenas tardes, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Un saludo cordial del pastor Percy J. Riley. Estoy transmitiendo en esta noche, o en esta tarde mejor, porque son aproximadamente la 1:25 de la tarde, o sea, las 13 horas con 35 minutos. Esa es la hora aquí en los Estados Unidos, más específicamente en el estado de California, Sunny State. Gracias a Dios, hoy no está haciendo tanto calor como los otros días, que estaba haciendo un calor fatal, 45 grados. Lo más caliente que ha estado desde hace mucho tiempo. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a seguir con la serie Educando a los Evangélicos con el Catecismo Católico. Educando a los Evangélicos con el Catecismo Católico. Aquí tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica. Este es uno. Aquí tenemos otro Catecismo de la Iglesia Católica para educar a los evangélicos, para que dejen de estar mintiendo, diciendo cosas que el Catecismo o la Iglesia Católica jamás ha enseñado. Y también, por supuesto, tenemos la palabra de Dios, porque estoy seguro que van a haber evangélicos que van a decir: ¿por qué tienes los catecismos de la iglesia y no tienes la Biblia? Bueno, aquí está la Biblia. Aquí está la palabra de Dios. Y vamos a estar estudiando hoy el tema de la idolatría. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado a los evangélicos cuando dicen: los católicos son idólatras. Los católicos adoran imágenes. Los católicos son chupayesos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Bueno, ahora este pastor protestante que está delante de ustedes, les va a enseñar a los evangélicos que la Iglesia Católica no enseña la idolatría. No, al contrario, la Iglesia Católica condena la idolatría y enseña en su catecismo católico que al único que se debe de adorar es a Dios. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Ahora, los evangélicos, específicamente los pentecostales, proclaman a los cuatro vientos que los católicos adoran imágenes. Eso es lo que ellos enseñan. Pero realmente, ¿los católicos adoran imágenes? ¿Realmente los católicos tienen otros dioses? ¿Realmente? ¿Qué es lo que enseña realmente la Iglesia Católica? Lo curioso de todo esto, hermanos, es que cuando un evangélico habla del catecismo de la Iglesia Católica, usualmente dice que el catecismo de la Iglesia Católica enseña idolatría. Y que el catecismo católico está plagado de herejías, de doctrinas que no son bíblicas. Bueno, en esta mañana, o en esta tarde, mejor dicho, vamos a estudiar el tema de ídolos e imágenes sagradas en la Biblia. Exactamente, como me están oyendo. El tema de esta noche: la idolatría existe dentro de la iglesia, y como subtema vamos a estar estudiando los ídolos e imágenes sagradas en la Biblia, porque la Biblia sí tiene imágenes sagradas, imágenes de culto. Pero también, por supuesto, vamos a estar hablando del catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a estar analizando los numerales donde se habla de idolatría. Porque la Iglesia Católica condena la idolatría. ¿Y por qué no dicen eso los evangélicos? ¿Por qué no hay honestidad en los evangélicos? ¿Se han fijado que los evangélicos lo único que hacen es hablar de lo negativo de la Iglesia Católica? ¿Por qué no hablan de lo positivo? ¿Por qué no hablan de las cosas buenas que la Iglesia Católica ha hecho? Pero no, nada más se fijan en lo negativo. En esta noche vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor.
Déjenme aclarar algo, yo no soy católico romano, por aquellos evangélicos que van a decir, sí, pero ese pastor es un falso pastor, es un católico infiltrado, hijo del diablo, hijo de la gran ramera, chupayesos, mariano, y ustedes ya saben los nombres que me ponen. Bueno, yo no soy católico romano, yo soy protestante histórico, me adhiero a la reforma, me adhiero al catecismo helvético, a la confesión de fe helvética. Eso es a lo que yo me adhiero. Entonces, empecemos ya con el tema. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a los evangélicos y demás no católicos acusar a los católicos de adorar imágenes? Muchas veces. Lo que está prohibido en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como leemos, tenga pues mucho cuidado de no caer en la perversión de hacer imágenes que tengan forma de hombre o de mujer, ni ninguna de animales, aves, reptiles o peces. Y cuando miren al cielo, dice la Biblia, y vean al sol, la luna, las estrellas y todos los astros, no caigan en la tentación de adorarlos. Y esto lo encontramos en Deuteronomio 4, 15 al 19. Es lo que enseña la Biblia, ¿sí? Así como también en el Nuevo Testamento, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Romanos 1, 23 al 25. Estos versículos bíblicos, los evangélicos lo utilizan en contra de los católicos para enseñar que los católicos se han alejado de la palabra de Dios, se han corrompido y enseñan y viven la idolatría. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. No lo enseña. Eso es lo que los evangélicos quieren que diga la Biblia. O sea que si los evangélicos tuvieran el poder para decir directamente y poner en estos versículos bíblicos la Iglesia Católica, la gran ramera del Apocalipsis, lo harían. Porque ellos odian la iglesia. Si ellos supieran y pudieran tener el poder de destruir la Iglesia Católica, créanme que esa basílica que está ahí atrás mío, llamada San Pedro, ya no existiría. Porque los evangélicos la hubieran destruido hace tiempo atrás. Así son. Si no se quieren entre ellos, ¿usted cree que van a querer a los católicos? Bueno, ese fue un pequeño comercial. Sigamos. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Hechos 17, 29. Del mismo modo, hay que situarnos en el contexto histórico, geográfico, cultural y religioso en el momento en que se escribió este libro del Pentateuco. Vuelvo a repetirlo, los evangélicos hablan porque tienen lengua. Los evangélicos acusan a los católicos porque tienen lengua, pero el problema de los evangélicos es que se olvidan de algo sumamente importante, de ver estas cosas que voy a mencionar en este momento. Los evangélicos no se sitúan en el contexto histórico, geográfico, cultural y religioso en que fueron escritos los versículos que yo acabo de ver en este momento. Cuando Dios prohíbe hacer imágenes, hacer ídolos, no se refiere de ninguna manera a imágenes de culto cristiano. No. Cuando Dios dice no te harás imágenes de dioses, se está refiriendo a dioses paganos. ¿Sí me entiende? Se refiere a dioses paganos. No se está refiriendo a imágenes de culto dentro de la iglesia cristiana. ¿Sabían ustedes que la iglesia cristiana, desde muchos años atrás, 2000 años nada más,
¿Ha tenido imágenes de culto? Es más, déjeme decirle algo en este momento. Hay denominaciones evangélicas que tienen imágenes en sus santuarios. Imágenes de yeso, la palabra favorita de los evangélicos, las tienen en los púlpitos. Yo fui a una congregación de los discípulos de Cristo, y cuando yo entré en el santuario, lo primero que me fijé es la estatua de un Jesucristo de mármol blanco, de unos 3 metros enfrente de toda la congregación con los brazos abiertos. Hermosa la imagen, hermosa. Y es un templo evangélico de los discípulos de Cristo. Esa iglesia está en la ciudad de Downey y ustedes pueden ir a verla cuando quieran. Ahí está, discípulos de Cristo en la ciudad de Downey. Ahí, California, por supuesto. Otra cosa importante. En cierta ocasión fui a otra congregación cuadrangular, pentecostal, por cierto, que la iglesia cuadrangular es hija de las asambleas de Dios. Y en el púlpito tenían la imagen de Jesucristo pintada, hermosa imagen. Y yo le pregunté a un diácono y le dije, ¿por qué ustedes tienen la imagen de Cristo en el púlpito? Porque era una imagen grande, no era una imagen chiquita, no, era grande. Pues en la iglesia, el santuario era un santuario grande, ¿sí me entienden? Grande. Yo pregunté y el diácono me dijo, es una imagen de culto. O sea, que no todos los evangélicos condenan las imágenes. ¿Quiénes entonces la condenan? Los pentecostales. Y lamentablemente muchos evangélicos que no tienen conocimiento bíblico, cultural, y que no conocen la historia de la iglesia cristiana, piensan que el cristianismo es como ellos lo ven. No, el cristianismo es diverso. Y a través de la historia, la iglesia ha tenido imágenes, porque las imágenes son el medio de comunicación y enseñanza de la iglesia primitiva. Antes no tenían Biblia. En los 3 primeros siglos, la iglesia no tuvo Biblia. Así como me oyen. Yo sé que para los evangélicos esto es un duro golpe, porque los evangélicos piensan que la Biblia, como esta, siempre ha existido. No, no es cierto. Los 3 primeros siglos de la iglesia cristiana jamás hubo una Biblia. Nunca. No fue hasta el 4º siglo que la iglesia católica recopila los 27 libros que hoy conocemos del Nuevo Testamento, los junta con el Pentateuco, o los junta, mejor dicho, con la Torá, y forman lo que hoy conocemos como la Biblia. Fue la iglesia católica. No es que hubo un milagro, que se abrió el cielo en 2 y bajó una nube gloriosa en la cual venían un montón de Biblias y se repartieron entre todos los cristianos del primer siglo. Mentiras del diablo. Eso no sucedió así. Entonces, estábamos diciendo que la iglesia primitiva no tuvo Biblia y la única manera de enseñar era a través del arte religioso, haciendo imágenes, haciendo dibujos, ¿sí? Del mismo modo, vuelvo a repetir, hay que situarnos en el contexto histórico, geográfico, cultural y religioso en el momento en que se escribió este libro del Pentateuco y la epístola de San Pablo, cuando solamente el pueblo judío y los cristianos, como herencia de la antigua alianza, rendían tributo al único y verdadero Dios revelado a Moisés en el monte Horeb, Éxodo capítulo 20, verso 3. Por el contrario, las otras civilizaciones y pueblos antiguos que vivían en la región de Mesopotamia adoraban falsos dioses. Josué 24,
14. Los egipcios creían que muchos dioses vivían en la tierra y eran a menudo mostrados bajo la forma de animales, al igual que muchos ídolos de Canaán. Salmos capítulo 106, verso 38, y de otros pueblos paganos, Jueces 16, ¿sí? Como fueron también los árboles o bosques sagrados, los ejércitos del cielo, Segunda de Reyes 17, 16, y los terafines, que eran dioses caseros de otro tipo, Génesis 31, 19, Jueces 17, 5, todos ellos eran imágenes hechas para adorarlos, eran dioses paganos, Hechos capítulo 7, verso 43. Otra cosa que puedo decir y quiero decir es que los evangélicos no tienen la autoridad moral ni espiritual para juzgar a los católicos de idólatras. No la tienen. Los evangélicos no tienen la autoridad moral ni espiritual de apuntar a la Iglesia Católica y decirle a los católicos que son idólatras. No la tienen. Les voy a decir por qué. Porque dentro de la Iglesia evangélica existe la idolatría. Quizás no tienen imágenes de mármol, de yeso. Bueno, algunas sí la tienen, como ya lo dije. Pero la mayoría de las iglesias pentecostales no tendrán imágenes de yeso, de madera o de cualquier material. Pero permítanme un momento, ya me llamaron por teléfono. Permítanme un segundo. Hello. I'm okay, thank you very much. How are you? Oh yes. Yeah. Yes. Yeah, claro. Bueno, ya regresé, perdón por la interrupción. Como yo no creo en el diezmo, pues tengo que trabajar. Estoy transmitiendo en este momento desde mi trabajo. Y el que me llamó fue mi supervisor para saber cómo estoy. Pero todo bien, gracias a Dios. Hablando del diezmo y la idolatría. Qué bueno que me llamó mi supervisor, porque esto me da la oportunidad de hablar de uno de los ídolos más grandes y más amados por la iglesia evangélica. ¿Cuál creen ustedes que es el ídolo más grande y amado de los evangélicos? Se los acabo de decir hace un momento. ¿Qué dije yo hace un momento? Que como yo no creo en el diezmo, tengo que trabajar. ¿Sabe cuál es uno de los ídolos? Porque digo uno, porque los evangélicos tienen varios ídolos. Por esto digo que los evangélicos no tienen la autoridad moral de levantar el dedo a los católicos y decirles que son chupayesos, que son idólatras, que son hijos de la gran ramera y que adoran muchos dioses. ¿Sabe por qué? Porque los evangélicos tienen muchos ídolos. Y quizás no son chupayesos, pero son chupadineros, chupadiezmos, chupaofrendas. ¿Sí? Tienen muchos ídolos los evangélicos. Y aquí hay un evangélico que me está llamando mentiroso. ¿Por qué? Porque lastima, le duele que este pastor les esté diciendo públicamente que son mentirosos, que son idólatras y que uno de sus ídolos más grandes es el dinero. Exactamente. Cómo duele eso. Eso les dolió
les duele hasta el fondo que un pastor les esté diciendo públicamente que ustedes no tienen el derecho moral ni espiritual de llamar a los católicos idólatras cuando ustedes son unos idólatras y que tienen ídolos también. Tal vez no son de yeso, tal vez no son imágenes religiosas, tal vez no son imágenes de culto, pero tienen ídolos, y uno de esos ídolos que tanto aman ustedes, que tanto adoran, que tanto siguen, es el dinero. Es el dinero. ¿Cuántos evangélicos hemos oído decir: yo diezmo porque yo sé que Dios me va a bendecir? Yo diezmo porque entre más diezme, Dios más me bendice. Entre más grande sea mi diezmo, Dios me va a bendecir más. Los evangélicos están más interesados en la bendición de Dios, en el dinero, que en Dios mismo. ¿Me están oyendo? El evangélico está más interesado en prosperar, en ser bendecido, que en consagrarse, santificarse y buscar de Dios. ¿Por qué? Porque el evangélico está adorando otros dioses. Otros dioses. Así que, evangélico que me estás oyendo en este momento, no seas hipócrita, no seas mentiroso, porque tú que acusas a los católicos de idólatras, tú sí tienes otros dioses. Eres un mentiroso, un idólatra, porque tú amas más al dinero que tu relación con Cristo. ¿Les duele? Pues qué bueno que les duela, porque la verdad duele, pero sana. Gloria a Dios. Y yo podría hablar de otros dioses que tiene la iglesia evangélica. Los evangélicos se adoran a sí mismos. ¿Cuántos mensajes oímos a través de las redes sociales? ¿Cuántos mensajes oímos en los púlpitos evangélicos? Donde la atención se centra más en el hombre que en Jesucristo. Ahorita acaban de mencionar a Gigi Ávila. Ejemplo claro. Usted puede enseñar las falsas enseñanzas de Gigi Ávila y exponer bíblicamente y señalar los errores doctrinales de Gigi Ávila y probar bíblicamente que Gigi Ávila fue un falso profeta, porque Gigi Ávila profetizó 6 veces el rapto y nunca pasó nada. 6 veces Gigi Ávila declaró que el rapto iba a pasar tal año, tal mes, y el rapto nunca vino. Gigi Ávila también dijo que Dios le había mostrado que él no iba a morir, porque él se iba a ir en el rapto. También Gigi Ávila dijo que Dios le había revelado que la enfermedad no era para el creyente, y que cuando un creyente se enfermaba era porque no tenía fe, y que la ciencia médica Dios la había creado no para el creyente, porque el creyente no se suponía que debía enfermarse, sino para los mundanos, para los inconversos, porque ellos no tienen fe. ¿Qué pasó? Gigi Ávila murió en el año 2013. Y cuando usted señala eso y dice que Gigi Ávila mintió y usó el nombre de Dios en vano y profetizó, cuando usted lo señala, ¿qué le dicen los pentecostales a usted? Le dicen que usted es un falso, que usted es un hereje,
pero sobre todo que usted es un blasfemo, porque usted ha blasfemado en contra del Espíritu Santo. En otras palabras, los evangélicos le ponen a Gigi Ávila al mismo nivel que al Espíritu Santo. ¿Cómo se llama eso? Idolatría. Idolatría. Ahí podemos ver que el evangélico idolatra a Gigi Ávila. Para muchos pentecostales, Gigi Ávila tiene el mismo nivel que el Espíritu Santo. Ahí podemos comprobar la idolatría evangélica hacia la persona, el culto hacia el hombre. ¿Ven cómo los evangélicos no tienen la autoridad moral ni espiritual para decirle al católico que es un idólatra? ¿Ven cómo los evangélicos no tienen la autoridad moral ni espiritual ni bíblica para decirle al católico que es un chupayesos? Cuando ellos hacen lo mismo que acusan a los católicos, eso se llama hipocresía. Y ustedes, los evangélicos, son unos hipócritas, mentirosos, levantafalsos. ¿Y saben lo que les cae peor? Lo que les cae mal, que saben que estoy diciendo la verdad. Me podrán llamar mariano, me podrán llamar católico, me podrán llamar falso pastor, me podrán llamar de lo que quieran, pero en el fondo de sus almas saben que tengo la razón, infelices. Saben que tengo la razón. ¿Y saben lo peor? Que hay evangélicos que se han comunicado conmigo por privado y me han dicho: hermano Percy, usted tiene la razón. Yo lo he visto. Yo he visto la hipocresía dentro de la iglesia evangélica. Pastores que se están metiendo con hermanas de la iglesia. Pastores que están adulterando, que están cometiendo pecado. Y aún así siguen pecando y siguen predicando. Y la iglesia se queda callada. Y después acusan a los católicos de inmorales, de pecadores, de borrachos, de idólatras, cuando ellos hacen lo mismo de lo que acusan a los católicos. Por eso San Pablo dice y amonesta a la iglesia y dice: tú que juzgas de estos pecados, tú haces lo mismo. O sea, los evangélicos acusan a los católicos de idólatras. Y los evangélicos son idólatras porque adoran el dinero. Son ambiciosos. Aman el dinero. Aman el dinero. Mire, no hay nada de malo en querer ganar un sueldo, en querer ganar dinero para mantener a tu familia, comprarte una casa, comprarte un carrito. No hay nada de malo. El problema está cuando tu deseo único es dar tu diezmo para que Dios te bendiga. En otras palabras, tú estás comprando la bendición de Dios. Tú piensas que tu bendición depende de tu dinero. No, la bendición de Dios en tu vida no depende de tu diezmo, porque Dios no te está pidiendo diezmos. Tu bendición depende de Jesucristo, porque la Biblia dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en Cristo Jesús en las regiones celestes. Entonces, yo podría mencionar otros ídolos que los evangélicos tienen y adoran. Pero seguimos con el estudio. Hay 3 razones por las que la Biblia condena este tipo de culto. ¿Cuál culto? El culto de la idolatría. Los evangélicos tienen idolatría. El concepto bíblico de Dios
Todopoderoso difiere radicalmente del paganismo y la idolatría. Donde hay muchos dioses, cada uno limita al otro, puesto que ninguno de ellos es creador de todos. Ninguno de ellos tiene todo el control. De hecho, era algo detestable ante los ojos del Todopoderoso. Yo soy el Señor, dice la Biblia, ese es mi nombre, y no permitiré que den gloria a ningún otro, ni que honren a los ídolos en vez de a mí. Isaías 42:8. Y esto aplica a los evangélicos también, porque ellos también practican la idolatría. Él es un Dios celoso, la tierra de Canaán. En la tierra de Canaán tenían la misión de destruir los ídolos y sus altares. Los evangélicos también tienen altares dedicados a otros dioses. Que no tengan la honestidad y los pantalones para reconocerlo es otra cosa. Pero en la iglesia evangélica tienen altares, pero no dedicados al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, pero tienen altares dedicados a Mamón. Y ustedes saben a lo que me refiero. Por esto Israel tenía la misión de destruir, hermanos amados, ídolos e imágenes, porque iba en contra de Dios. Por su parte, los profetas que adoraban los otros pueblos, en ocasiones los llamaban ídolos repugnantes o abominaciones. Primera de Reyes 11:5. Cuando los judíos no querían pronunciar el nombre de un falso dios o ídolo, simplemente se referían a ellos como oprobio, vergüenza, apostasía, prostitución o fornicación. El pueblo evangélico que acusa a los católicos de idólatras, adivinen qué, también son adúlteros, también son fornicarios, espiritualmente hablando, porque se prostituyen con sus falsos profetas, con sus falsos apóstoles, haciéndoles creer que Dios quiere que diezmes, que busques la bendición de Dios. Dios no te llama a buscar la bendición. Dios te llama a que lo busques a Él. Eso es lo que enseña la Biblia. Los historiadores bíblicos han descubierto que la adoración de Baal, Astoret y otros dioses cananeos después de las ofrendas y de los sacrificios en sus propios templos seguía la fiesta durante la cual se comía, se bebía, se bailaba. Otro dios que tienen muchos pentecostales es el baile. Sí. ¿Sabía usted que muchas congregaciones pentecostales tienen baile en sus congregaciones? Esas danzas hebreas que ellos bailan en sus congregaciones durante el culto son paganismo puro en medio de los santuarios evangélicos. Las únicas iglesias, por así decirlo, los únicos lugares donde se danzaba dentro del templo eran paganos. En otras palabras, la iglesia evangélica ha permitido el paganismo dentro de sus santuarios. Y así estos hipócritas se atreven en llamar a los católicos paganos cuando ellos tienen la influencia del paganismo en sus propios cultos. Pues déjeme decirle que la iglesia primitiva no tenían danzarines o danzores, ni tocaban el shofar en medio de sus cultos.
Ustedes, evangélicos, se han prostituido. Entonces, podemos ver que los evangélicos también practican la idolatría. Déjenme decir otra cosa. Durante los cultos paganos se comía, se bebía, se bailaba, se emborrachaban. Y algunos evangélicos van a decir, pero en la congregación no se emborracha. No, es cuando salen de los cultos. Hay pastores que se emborrachan y el domingo en la mañana van todos borrachos a predicar a sus santuarios. Y hasta daban orgías de todo tipo, aprovechando la presencia de prostitutas y prostitutos sagrados. Dentro de la iglesia evangélica existe también la prostitución. No solamente la prostitución espiritual, pero también la prostitución física. ¿Sabía usted que hay hermanitas evangélicas que se meten con los predicadores? Que buscan a los hombres, que los seducen y se acuestan con ellos. Y estoy hablando de hermanas evangélicas con la Biblia en la mano. Se van y se acuestan con los pastores, con los evangelistas. Y después están el domingo levantando las manos, diciendo amén, gloria a Dios, aleluya, y hablando en lenguas. ¿Quiere que siga o le paro ahí? El pueblo judío llegó a introducirlos en el templo sagrado. Y estoy hablando de ídolos. La ciudad escogida entre todas las tribus de Israel. Primera de Reyes 11:32. Y después que el rey Salomón en su vejez cayera en la idolatría. Primera de Reyes 11:4. Y Jeremías 7:30. Nehemías 13:26. Lo que duró hasta la reforma en el reinado de Josías. Segunda de Reyes 23:4. Estoy hablando sobre la idolatría en el pueblo de Israel. Los israelitas les presentaban en su honor vino y cereal. Isaías 57:6. Tortas, Jeremías 7:18. Incienso en los altares de ladrillo y sobre los montes, Isaías 65:3-7. Y sacrificaban toros, mataban hombres, y degollaban ovejas y desnucaban perros y derramaban la sangre de los cerdos. Isaías 66:3. Y quizás esto no lo hacen los evangélicos en sus cultos, pero tienen otras maneras de sacrificar a otros ídolos que no son el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Ahora, hablemos de las imágenes sagradas en el judaísmo. ¿Sabían ustedes que dentro del judaísmo existían imágenes sagradas? Sí, los judíos tenían imágenes de culto. Los judíos tenían imágenes de culto. Entonces, si los judíos tenían imágenes de culto, también ellos sí eran idólatras, pero también ellos eran chupayesos. Ahí podemos ver la hipocresía y la doble moral evangélica. Porque a los católicos no les perdonan que tengan imágenes. Pero a los judíos, ahí sí se quedan callados los hipócritas. Doble moral. ¿Sí? Ahí sí se quedan callados. ¿Cuáles eran las imágenes sagradas en el judaísmo? La serpiente de bronce fue utilizada como antídoto contra la mordedura de estos reptiles en el desierto del Sinaí. Números 21:8. Esta imagen estuvo 200 años en el templo de Jerusalén
hasta que el rey Ezequías mandó a destruirla, porque los hebreos la llamaban Neustán, cosa de cobre, término en hebreo que viene de la combinación Nahash, que es serpiente, y Nehoshet, cobre o bronce, llegando a idolatrarla y ofreciéndole sacrificios de incienso. ¿Qué aprendemos de esto? Que Dios no condena las imágenes. Dios no condena las imágenes, porque Él mismo mandó a hacer una serpiente de bronce. ¿Cuándo fue destruida la imagen? Cuando esa imagen se convirtió en un ídolo. Cuando el culto se cambió a la adoración. Lo que Dios prohíbe en el Antiguo Testamento es que a una imagen se le considere Dios y se le dé adoración que le pertenece sola y exclusivamente a Dios. Ahí Dios condena los ídolos. ¿Cuándo se convierte una imagen de culto en un ídolo? Cuando se le considera Dios. Ahí está. ¿Es pecado el dinero? No, no es pecado el dinero, mi estimado hermano evangélico. El dinero en un ídolo y se le da el lugar que le corresponde a Dios. El evangélico de hoy en día está idolatrizado por el dinero. Ya no busca a Dios por amor, lo busca por conveniencia. Entre más yo dé a Dios, Dios me va a dar más a mí. Eso se llama conveniencia. El evangélico idolatra el dinero, ama el dinero y se ha olvidado del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Le rinde más culto a la bendición que al que bendice. ¿Sí me entiende? Bueno, ahora vamos al templo. Dios mío, ¿cuánto llevo ya? Ya voy a terminar. O lo dejo para otro lado. Todavía me faltan los numerales de la Iglesia Católica, pero vamos a ir a Jerusalén. Prometo terminarlo lo más pronto posible, o si no, hacemos una segunda parte. Jerusalén, el templo de Jerusalén. ¿Sabían ustedes, estimados hermanos evangélicos? Porque el tema de hoy, el tema de la serie se llama Educando a los evangélicos con el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sabían ustedes, hermanitos evangélicos, que dentro del templo de Dios en Jerusalén, ese tercer templo que ustedes tanto desean que se construya, también tenía imágenes de culto? ¿Sí? El templo en Jerusalén tenía imágenes de culto. Y mi pregunta es, si Dios condena el hacer imágenes como ustedes dicen, ¿por qué Dios permitió que dentro de su templo hubieran imágenes? Les dejo ahí, los dejo en suspenso. El templo de Jerusalén, donde la presencia de Dios se manifestaba, se movía. Este recinto sagrado, construido por el rey Salomón hacia el siglo X a.C., era llamado como la casa de Dios, del Dios verdadero. Segunda de Crónicas 24:7. Casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56:7. Santo templo. Salmos 68:5. O templo del Señor. Primera de Samuel 1:9 y verso 24. Era considerado como una figura del santuario verdadero. Hebreos 9:24. Y estaba adornado en un principio por seres alados
dentro del templo habían seres alados. ¿Quiénes son los seres alados? Para que me entiendan, había imágenes de ángeles. Gracias, estimado Román. Mi pregunta es, ¿acaso Dios no le dijo a Moisés, no te harás imagen de lo que está arriba, de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra? Sí se lo dijo. Y entonces, ¿por qué le permitió a Moisés, a Salomón, mejor dicho, que pusiera seres alados, ángeles, dentro del templo? Si Dios aborrece la idolatría, como dicen los evangélicos, es que el problema no está en Salomón. No. Es que el problema tampoco está en Dios. No. Ni en Salomón, ni en Moisés, ni mucho menos en Dios. El problema está con los evangélicos que no entienden la palabra de Dios. El problema está con los evangélicos que no saben leer la Biblia. ¿Y sabe lo que me da risa? ¿Sabe lo que me da risa de veras? Es que los evangélicos se burlan de los católicos. Los evangélicos dicen, los católicos leen la Biblia, pero no la entienden. ¿En serio? ¿En serio? Los católicos leen la Biblia, pero no la entienden. Para empezar, ¿quiénes son los que dicen, no te harás imagen de lo que está arriba o de lo que está en la tierra? Tus imágenes son otros dioses. Pero resulta que Dios permite imágenes en el templo que Salomón consagró a Dios. Entonces, ¿en qué quedamos? Imagínense también, veamos esto. Cuando Moisés termina el templo y lo consagra, ¿qué dice la Biblia? Cuando están haciendo el servicio de consagración del templo, ¿el templo tenía imágenes, sí o no? Sí las tenía. ¿Tenía imágenes de ángeles, sí o no? ¿Tenía muchas imágenes el templo? Sí, la Biblia lo dice. Pero ¿qué pasó cuando Salomón consagra el templo dedicado a Dios? Dice la Biblia, no lo digo yo, que la gloria de Dios descendió al templo de tal manera que los sacerdotes tuvieron que salirse del templo porque la gloria de Dios, aleluya, casi hablo en lenguas, alabado sea Dios. La gloria de Dios llenó ese templo. La gloria de Dios descendió de tal manera que los sacerdotes dejaron de ministrar porque la presencia de Dios había llenado el templo. ¿Y qué habían dentro del templo? Imágenes. Imágenes de culto. Imágenes de culto. Y la gloria de Dios llenó el templo. O sea, el problema no está en las imágenes. El problema está como tú veas esa imagen. Y es lo que la Iglesia Católica condena. O sea, no hay ningún problema en la imagen, no. El problema es que si tú consideras esa imagen un Dios. Pero sigamos en el estudio. Seres alados era lo que había en el templo. Había palmeras, había flores, granadas, frutas, leones, toros y guirnaldas. Primera de Reyes 6, Primera de Reyes 18, 29, 32, 34, versos 34, 35. Primera de Reyes 19, 20 y verso 25. Primera de Reyes 29, 36. El ya mencionado rey judío
hizo 2 enormes ángeles de madera de olivo y cubiertos de oro para que custodiaran el lugar santísimo. En otras palabras, Salomón hizo 2 angelotes, tremendos angelotes, señores, para que custodiaran el lugar santísimo. Yo estoy seguro que si un evangélico hubiera visto lo que Salomón hizo en el templo, le dice a Salomón: chupayesos, idólatras. Pero gracias a Dios no habían evangélicos en ese tiempo, porque si hubieran habido evangélicos, llaman a Salomón idólatra. Curiosamente, se me hace tremendo que Dios haya llenado el templo con su gloria, aun a pesar de los ídolos, como lo dicen los evangélicos. Por eso hay una diferencia entre lo que es una imagen de culto y lo que es un ídolo. Bueno, como ya me tardé, gloria a Dios, y estoy en mi trabajo, vamos a dejar esto acá, gloria a Dios, y vamos a hacer una segunda parte de la idolatría. Dentro de la idolatría, pues ya ustedes ya me entienden. Entonces nos vamos a quedar aquí, gloria a Dios, pero como yo no soy malo, vamos a hablar sobre un numeral. Solamente voy a decir uno. Hay varios numerales. Hay varios numerales que hablan sobre la idolatría. Hay varios numerales en el Catecismo Católico que condenan la idolatría. Pero yo les voy a dar uno, nada más. Numeral 21:10. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Esto lo dice el Catecismo Católico. Aquí está. Ese mismo Catecismo Católico que los evangélicos llaman un libro plagado de herejías. Este catecismo, al que ustedes, evangélicos ignorantes, llaman un libro lleno de idolatría, lleno de herejías y de blasfemias, dice lo siguiente. Numeral 21:10. El primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo. Proscribe la superstición y la irreligión. La superstición representa en cierta manera una perversión por exceso de la religión. La irreligión es un vicio opuesto por defecto a la virtud de la religión. ¿Sabían ustedes que la superstición es un tipo de ídolo? ¿Y sabían ustedes que los evangélicos son supersticiosos? Sí, papacito lindo. Usted va a alguna iglesia evangélica, pentecostal por cierto, y tienen la banderota de Israel ahí. Ahí la tienen. Porque los evangélicos piensan que con tener la bandera de Israel, Dios los va a bendecir. Eso es superstición. Los evangélicos tienen ídolos. ¿Sabía usted que hay muchos evangélicos que tienen la Biblia? Bueno, esta no es la Biblia, déjenme poner la Biblia, porque si no enseño la Biblia, un evangélico va a decir: oye, ese falso pastor está diciendo que el catecismo es la Biblia. No, aquí está la Biblia. ¿Sabía usted que muchos evangélicos tienen en sus casas, en sus salas, la Biblia abierta? En el Salmo 91. ¿Sabe por qué? Porque piensan que con abrir la Biblia en el Salmo 91 y ponerla en su sala, la bendición de Dios va a descender desde el tercer cielo y va a llenar esa casa y va a espantar a los demonios. Eso se llama superstición. Bueno, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Me despido. Gracias por su comentario. Que Dios los bendiga, los guarde y quedamos en la paz de Cristo. Me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, me hice la cruz.
Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la cruz es un símbolo cristiano. La estrella de David es un símbolo pagano. Y si no me cree, ahí está Edgar Pacheco, que hizo un excelente estudio sobre los ranfanitas. La estrella de David, símbolo pagano, de un dios mesopotámico llamado Renfán. Bueno, mis estimados hermanos cristianos católicos y mis estimados ranfanitas, bueno, católicos, Dios los bendiga, los guarde. Ranfanitas, arrepiéntanse de su pecado y vuélvanse al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Paz de Cristo, y me despido porque ya me tengo que ir a trabajar. Ya se me acabó el break. Gloria a Dios.